pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepepa. Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, y en lugar de amores hay enemistad. En lugar de guacuco se come bazuco, y en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Acabamos de ver unas crudas imágenes fruto del conflicto a través del lente del fotógrafo de la guerra Jesús Abad Colorado. Llevamos más de 54 años de conflicto armado en Colombia, donde los activos de esta guerra civil han sido principalmente la disputa por el territorio, el narcotráfico como fuente de financiamiento bélica y la exclusión política, donde se deja en evidencia la negación de cualquier ideología. Al año 2012 esta guerra absurda había afectado a más de 6 millones de personas, a raíz del desplazamiento forzado, el asesinato, el abuso sexual, la tortura y toda clase de violación de los derechos humanos. Estos hechos se han presentado en la Colombia profunda, que la mayoría ignoramos y donde los lazos del Estado no han llegado. Esto ha generado que el conflicto se viera como algo lejano o ajeno, donde solo hasta hace muy poco las víctimas entraron a ser parte del contexto nacional, a reconocerse, dignificarse y buscar su reparación. Vale la pena resaltar que el 1 de marzo del 2020, la Unidad de Víctimas de la Presidencia de la República registra en su portal a 8.970.000 víctimas. Eso quiere decir que en esos últimos 8 años se han incrementado alrededor de 3 millones más. Ha sido una de sus citas más importantes durante su visita a Colombia. El Papa Francisco se reunió con las víctimas del conflicto armado en Villavicencio. El emotivo acto reunió a 6.000 personas entre víctimas y verdugos. Algunos de ellos compartieron sus casos con el pontífice, quien con un fuerte mensaje exigió verdad y justicia para las millones de víctimas del sangriento conflicto. Durante el día, Francisco protagonizó una gran oración por la paz en Catama. Allí lo recibió una comunidad nativa que le regaló un sombrero y un collar típico del lugar. La multitud que llegó a escucharlo prestó mucha atención al mensaje de reconciliación dado por Francisco en esta emotiva ceremonia, donde fueron beatificados Monseñor Jesús Jaramillo Monsalve y el párroco Pedro María Ramírez. Además de eso, Francisco visitó la Cruz de la Reconciliación, donde plantó un árbol conmemorando a las víctimas del terrorismo en Colombia. A su llegada a la Nunciatura en Bogotá, el pontífice fue homenajeado por las víctimas del terrorismo en el país. A ellos les dio un mensaje y los invitó a perdonar. La guerra en Colombia ha tenido como una característica principal los asesinatos selectivos. Según las estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta el año 2012 se registraron alrededor de 150.000 asesinatos selectivos, sin ignorar las que se han venido registrando en los años posteriores, que ya suman alrededor de 260.000 asesinatos selectivos. Dentro de estas cifras se encuentran los polémicos asesinatos extrajudiciales conocidos como falsos positivos, efectuados por parte del gobierno. Walter Benjamin critica vigorosamente los sistemas policiales y las fuerzas militares, quienes son las primeras líneas de defensa o fuerza sobre la sociedad o la institucionalidad.
Benjamin manifiesta que la policía ha utilizado métodos y operaciones anticonstitucionales sobre los sectores vulnerables de la sociedad, escudados bajo el poder que el Estado les otorga. Se suma a esa penosa cifra de víctimas el asesinato de líderes sociales que han buscado visibilizar el flagelo de la guerra, mostrando ante Colombia y el mundo el panorama y el escenario real. En el 2019 cerró con 250 líderes asesinados, entre víctimas directas del conflicto y excombatientes acogidos al proceso de paz pactado en el 2016. Thomas Hobbes sostiene al hombre bajo un principio natural que es el instinto, y ese instinto es el que movido a los individuos que hacen las guerras. Sin embargo, el elemento vital no tan natural de ese instinto es la discordia, la cual ha llevado al hombre a que se manifieste en un ambiente hostil de competencia, desconfianza y superioridad ante su amenaza. El paso más importante que Colombia ha dado en los últimos años en busca de un horizonte de paz lo dio en el 2016 tras la firma del acuerdo de paz pactado entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. Este proceso, que duró cerca de 6 años, fue la manzana de la discordia entre opositores del gobierno y víctimas y victimarios que quisieron hacer parte del proceso de reconciliación para dejar de desangrar al país. Pese a todos los errores de esta paz imperfecta, se ha logrado reducir significativamente esa penosa cifra de víctimas y se han puesto en el contexto nacional como un elemento de discusión a toda la población colombiana. Immanuel Kant, en su texto sobre la paz perpetua, formuló las garantías de esa paz basados en principios de la naturaleza como el cuidado, la preservación y la conservación de los elementos del paisaje natural, incluyendo las manifestaciones culturales. Se cuestiona sobre la capacidad de la naturaleza para imponer alguna obligación moral al hombre y afirma que la política y la moral deben resolver sus desacuerdos en la búsqueda de la paz, puesto que la política es la aplicación de la doctrina del derecho y la moral es la teoría de esa doctrina. Por ende, entre práctica y teoría no debería haber disputa. El proceso de paz ha tenido múltiples fallas, entre ellas la falta de voluntad de algunos dirigentes, quienes se han vuelto a alzar en armas, fortaleciendo el mapa de disidencias que parece aumentar cada día. Esas heridas han generado también un amargo desconcierto nacional.